Saludos amigos, bienvenidos al único programa de la televisión nacional que trata 12 temas en solo 30 minutos, para que usted no se aburra con la misma cantaleta tanto tiempo. Por ejemplo, en el programa de hoy vamos a estar felicitando y hablando de las elecciones pasadas y de las que vienen, del informe del Departamento de Estado, de la respuesta de Miguelito a ese informe, de la manipulación con lo del virus, del ejemplar caso de Monteplata, de cómo Dios aprieta pero no ahorca, de la confusión entre elecciones municipales y presidenciales, de la cuarentena, unos sí, pero otros no, de cómo Odebrecht se salió con la suya y de muchos temas más. Así que vamos a comenzar. Bueno, a pesar de todos los temores y los presagios, a pesar de todos los esfuerzos por querer incidentarlas, a pesar de la campaña a base de noticias falsas sobre el coronavirus que se lanzaron desde plataformas fuera del país, plataformas digitales fuera del país, pero patrocinadas desde aquí, con tal de que la gente se metiera en miedo y no fuera a votar. A pesar de todo eso, las elecciones se celebraron y el deseo de expresarse en las urnas fue tan contundente que no valieron los medios que se dispersaron. Viendo los resultados, lo primero que se me ocurrió preguntar es, bueno, ¿y dónde están las encuestas? Especialmente la de don José Ramón Peralta, que era tan contundente diciendo que tenía unas encuestas que daban, bueno, todo lo contrario a lo que sucedió. La realidad pura y simple es que el PLD no comprendió que la mejor encuesta fue expresada a través de los cacerolazos. Esa fue la mejor encuesta. Estaba hablando la gente. Se necesitaba más de ahí para entender lo que pasó y podría ocurrir. Esa es otra, que podría ocurrir en mayo, a menos que haya cosas que cambien el panorama. Aunque bueno, ya el lunes temprano, comentaristas pro gobierno hablaban de que se hace imperativo para el PLD llegar ahora a una negociación con Leonel Fernández, que es lo único que resuelve la situación, la única manera de mantenerse en el poder. Eso opinan varios. Yo no sé si eso funcionaría, porque primero, no sé si Leonel estaría en disposición de dar máquina atrás y negociar con Danilo después de todos los atropellos que se han hecho uno a otro. Pero en política todo se vale, a lo mejor sí. Y segundo, no sé si los leonelistas sean tan felices con esto y sean tan fieles a él que se atrevan a seguir sus órdenes sin aplicarles el razonamiento y criterio propio de cada quien. Sonaría ideal para los PLDistas, por ejemplo, que Gonzalo ceda la candidatura presidencial a doña Margarita y que entonces una previa negociación con Leonel se reunifique la familia PLDista. Ahora la pregunta sería, ¿será capaz Leonel de eso? ¿Cómo lo verían sus militantes y simpatizantes? ¿Estamos ante un incontenible ánimo antipeledeísta mayoritario o eso puede ser vencido con un regreso de Leonel con Margarita de candidata presidencial? Digo, vamos a esperar ahora porque sin duda que cambios vienen cambios extraordinarios para las elecciones de mayo. Esto no es así que se queda, ¿no? Así que paciencia que eso viene. En un momento comenzamos con las felicitaciones.
Los valores con los que se forman desde pequeños son la verdadera riqueza que los acompaña durante su camino a las grandes ligas. Nosotros trabajamos junto a ellos para que se conviertan en triunfadores dentro y fuera del terreno. Los ayudamos a construir carreras de valor. Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. La publicación del informe sobre prácticas de derechos humanos en 2019 en República Dominicana, que fue divulgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, revela que ese departamento sigue al dedillo todos los movimientos, registra todos los errores, las vagabunderías, los atropellos, las truchimanerías, etcétera, 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 que se cometen aquí especialmente desde el poder y de ahí para abajo. Y en el sector privado también. Ahí hablaron ampliamente del caso de Brecht, todavía no se sabía lo que pasó después de la negociación esta. Hablaron del caso de Punta Catalina, se refirieron a los actos de corrupción, a los casos de la actitud del gobierno frente a funcionarios acusados de corrupción, limitándose al uso de castigos no judiciales, como el despido o la transferencia de personal. Se refirieron a las dificultades que presenta el Poder Judicial en cuanto a su independencia. Bueno, incluyó un lote de cosas, incluso lo de la libertad de expresión, mencionando el caso de Marino Zapete. Evidentemente esta gente tiene un monitoreo amplio y no se les va una. ¿Tiene eso algún peso para fines de futuro? Yo creo que sí, que lo tiene, de alguna manera lo tendrá. Y ya eso comenzó a verse. Pero siguiendo un poco con ese mismo tema anterior, un informe tan amplio y tan contundente como ese del Departamento de Estado norteamericano sobre
Derechos Humanos 2019, como que debió merecer un análisis minucioso y bien ponderado por parte de nuestra Cancillería y no una respuesta populista y apresurada como la que dio don Miguel Vargas Maldonado, diciendo que ese informe no se corresponde con lo que está viviendo el país, que es un Estado de Derecho, una democracia sana, una democracia, que dijo él, consolidada, y que esta administración de gobierno ha sido la más exitosa en todos los órganos de avance de los derechos humanos en el país, bla, bla, bla. Bueno, eso es muy aéreo, muy liviano ante algo de la envergadura que se presentó como ese informe, que incide en muchísimas áreas de la economía, de la diplomacia, de la inversión extranjera, etcétera, incide en el país. Yo pienso que don Miguel debió pensarlo y elaborar mejor esa respuesta como más formal. ¿Usted no cree? El jueves de la pasada semana se demostró una vez más el poder de las redes sociales, que ya había enseñado sus molleros con la convocatoria a los actos de la Plaza de la Bandera. En esta ocasión, sobre los mensajes negativos o los llamados fake news, sobre acontecimientos que ocurrirían después de las elecciones, cuando se iba a desatar la información sobre una supuesta cantidad monstruosa de pacientes con el coronavirus que no habían sido dados a conocer. Bueno, eso fue terrible. Eso causó su efecto, Causó su efecto. La gente se volcó a los supermercados de manera desbocada ese día y los subsiguientes y arrasó con todo lo que había, como si viniera un ciclón o una cosa parecida. Cuando la verdad es que en ese momento aún no había, ni me parece que hay razón para ese tipo de pánico, con un virus que, analizado bien, es de los menos letales que el mundo ha conocido. Sí, porque según la Organización Mundial de la Salud, 3,000 personas mueren de tuberculosis cada día en el mundo y 2,000 personas mueren por el SIDA diariamente en el mundo. El año pasado murieron más de 96,000 personas en el mundo por gripe. Por gripe. Sin embargo, el COVID-19 ha matado menos de 5,000 personas todavía, 5,000 y piquito. Pero se ha creado aquí un pánico sobredimensionado por personas que saben utilizar las redes con servidores en el extranjero para manipular a una ciudadanía que ha perdido mucho su capacidad de análisis, se deja influenciar fácilmente. La racionalidad la ha perdido. Increíblemente, señores, a pesar de que el presidente anunció que los supermercados seguirían abiertos en su discurso, y los supermercados lo dijeron, seguiremos abiertos, tenemos suficiente suministro, la reacción de compra ha sido una locura. ¿Por qué? Por ese pánico diseminado a través de las redes, la cantidad de barbaridades que se han dicho por ahí, algunas ciertas, algunas científicas y otras para poner loco a la gente. Felicitaciones al señor Eliezer Cruz, el director del Hospital Provincial de Monte Plata, por el sometimiento que hizo a Yeris Miguel Herrera Santana, porque este señor se puso a publicar el pasado 10 de marzo en su cuenta de las redes sociales, diciendo que el hospital de allí había confirmado el primer caso de coronavirus en la provincia y asegurando que se trataba de un empresario conocido de la zona. Imagínese usted el daño que eso causó. Esto que se divulgó rápidamente en toda la población y creó una situación de intranquilidad
en la ciudadanía, lógico. Es más, incluso mucha gente que debía ir a consulta al hospital echó para atrás por esta noticia falsa. Bueno, este sometimiento a la justicia de este barbarazo es lo que se debería de hacer con todo el que publicó horrores que provocaron el pánico que motivó la avalancha a los supermercados y la baja en las votaciones del domingo antepasado. Digo yo, la misma ley que se le aplique. La policía científica sabe muy bien cómo rastrear las fake news y por ahí encontrar a los que las crean y los servidores donde están. Dice un refrán muy campesino que Dios aprieta pero no ahorca. El apriete que comenzamos a sufrir con este cierre de la frontera, que por cierto debió ser iniciativa nuestra antes que fuera iniciativa de los haitianos, el espanto de los turistas, la cantidad de empleados de hoteles paralizados por cierre de operaciones, más todo lo que viene con la propagación de la enfermedad esta, encuentra su pequeña amortiguación en dos cosas básicas. Su pequeña amortiguación. Uno, en la baja en el precio del petróleo, que anda por los 27 por ahí, $27 el barril. Lo cual, dicho sea de paso, hace bajar el precio de los combustibles aquí y por ende también bajan los ingresos por impuestos al gobierno. Y la otra cosa es la subida internacional en el precio del oro debido a la protección de capitales ante estas caídas y el miedo que hay a la recesión mundial. Un precio del oro que deberá seguir subiendo después de esta reducción de la tasa federal norteamericana a un 0%. Vamos a ver cómo se maneja el gobierno racionalmente ante este panorama color de hormiga. Aunque con unas elecciones presidenciales y congresuales por ahí cercanas, difícilmente veamos controles de gastos impertinentes, difícilmente. El mismísimo lunes, después de las elecciones municipales, el candidato presidencial del PLD, don Gonzalo Castillo, se apresuró a hablar en una rueda de prensa donde afirmó que esa organización obtuvo un 40.61% de los votos, mientras que el Partido Revolucionario Moderno, PRM, un 43.27%, para una diferencia de 2.66% en las elecciones. Lo primero es que no entendemos por qué fue el candidato presidencial del PLD quien se refirió a unas elecciones municipales en una rueda de prensa y no el presidente del partido. ¿Qué pasó ahí? Raro, ¿verdad? Y lo segundo es que no nos parece válido el argumento comparativo porque en ese tipo de torneos electorales municipales es difícil precisar el poder de influencia de la figura del candidato municipal o la del partido. ¿Cuál de los dos influye más en cada comunidad? Por eso también resulta poco sustentable la afirmación que la noche anterior había hecho don Luis Abinader cuando dijo que si las elecciones presidenciales hubiesen sido ese día, él hubiera ganado en primera vuelta. No. Nuestro punto de vista es, pienso yo, válido tanto para la afirmación de uno como para la afirmación del otro, para que se entienda que aquí jugamos con el equilibrio y no andamos parcializados. ¿Entendido? Señores, toda la prensa mundial hace énfasis en señalar las pérdidas que sufrirán los sectores turísticos y de líneas
aéreas por la suspensión de los vuelos, la suspensión de los cruceros, la cancelación de reservaciones. Pero hay un sector que se alimenta de ese otro y del cual se ha hablado poco, pero que debe estar seriamente preocupado por lo que ya llegó. Me refiero al sector agrícola del país, que vende gran parte de su producción para los hoteles, incluyendo los huevos, que la producción de huevos aquí en un 15 o 20% es para los hoteles. Hablamos de unos 30 millones de huevos al año. Y a eso añádase el 20% que se vende para Haití de huevos, otro canal suprimido. En el 2019, el sector agropecuario le vendió al turístico más de 300 millones de dólares. Sin embargo, hay gente optimista porque, bueno, ahí vimos a Eric Rivero, el hombre de los lecheros, diciendo que los productos que se colocan en el sector turismo pueden ser colocados en el mercado local. Sí, tal vez, como vamos a estar encerrados, estamos encerrados ya todo el mundo, quizá nos comamos lo que no se comerán los turistas, aunque sea pagado en pesos en vez de dólares. En un momento vamos a continuar con las felicitaciones, no se vaya. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hace 2 semanas, creo que fue un lunes, el gobierno de Perú anunció medidas prohibiendo, entre otras cosas, la circulación, la apertura de negocios y los viajes también, entre otras cosas, todo eso, la circulación. Sin embargo, eso fue un lunes. El martes, miles de ciudadanos de Lima ignoraron la orden y siguieron en sus labores diarias, yendo para allá y para acá por toda la ciudad. ¿Por qué? Por la misma circunstancia que tenemos aquí. Hay una enorme parte de la población que sobrevive con lo que ingresa día a día, con el chiripeo y el picoteo. Allá en Lima se calcula que un 70% de la población productiva que se desempeña en sectores informales, esa que anda en la calle. Aquí creo que esta medida anda cerca de un 60%. Un sector que tendrá que elegir entre la enfermedad o en muchos casos el hambre. ¿Qué le parece? Cuarentena. Muy fácil para los que tienen una casa, un apartamento con aire acondicionado, televisores,
Netflix, etc. Pero ¿y qué de esos ranchos donde en una sola habitación duermen 5 a la orilla del río? Digo esto, señores, para que entendamos que somos parte de una comunidad y que no podemos vivir de espaldas a esa cruda realidad que está ahí mismo, está ahí cerca, a orilla de esos ríos y en los barrios populares. Ok, no nos olvidemos. Felicitaciones al Tribunal Superior Electoral porque establecieron un importante precedente cuando aplicaron la presentación periódica y garantía económica a Jason Arias Fernández y a Obispo Figueroa Mieses, acusados de cometer delitos electorales en las pasadas elecciones. Arias Fernández, que también, ese también debe pagar una multa, creo, de 20,000 pesos, lo agarraron comprando votos y realizando activismo político en Santiago. Y a Figueroa Mieses le impusieron prisión preventiva por supuestamente haberse dedicado a marcar boletas para favorecer a un candidato, siendo presidente de una mesa en Villa Altagracia. Esas condenas pueden servir como disuasión para los que en las próximas elecciones estén planificando hacer chanchullos, ignorando los términos de la ley electoral. Así que ese precedente, por eso es que tiene mucha relevancia, ¿ok? Como advertencia. Y por último hoy, señores, felicitémonos porque después de todo, Odebrecht se salió con la suya y parece que sí es cierto que se le debía un montón de dólares por trabajos adicionales en Punta Catalina, porque de lo contrario el gobierno no se hubiera transado en vez de pelear el arbitraje. La noticia hubiera sido de alto impacto social, hubiera remeneado las entrañas del país, si no es porque la metieron justo en el momento en que el presidente anunciaba las medidas que se iban a tomar para enfrentar lo de la pandemia esta. 395 millones de dólares. Señores, eso le hace un boquete a la economía nacional. Mucho más bajo las circunstancias actuales con esta reducción de ingresos de dólares. Dicen ellos que ahora Catalina va a costar 2.340 millones de dólares. Un cálculo que todos sabemos está mal hecho, porque si se buscan todos los adicionales que están ahí, incluyendo costos financieros que no se calculan y muchísimo más, el costo va a pasar de los 3.000 millones. No se quiso manejar el reclamo a Odebrecht por sus fallas, por sus faltas, en el mismo nivel que lo hicieron otros países, donde sí le impusieron penalidades compensatorias adecuadas. Aquí le pusieron todo en bandeja de plata y ahora ellos van a culminar con bandeja de oro. Como dice Ramón Colombo, mi amigo, ¿qué es lo que habrá que hacer para que esta vaina sea un verdadero país? Dígame usted. Señores, muchas gracias. Hasta la próxima semana y feliz cuarentena, no hay de otra.